nuestro pastor, así que estemos orando por él para que nuestro Dios sea ayudándolo, sea utilizándolo para que la palabra que salga de la boca de él sea palabra la cual instruya y la cual fortalezca. Amén. Y también esperamos eso en esta mañana, que el Señor nos hable, que el Señor nos instruya, que el Señor cambie aquellas cosas que necesitamos cambio, y eso solo el Señor lo puede hacer. Bueno, hermanos, tenemos bien buen tiempo, no creo que me vaya a demorar mucho en esta mañana. Le voy a pedir que nos pongamos de pie, y la enseñanza de esta mañana se titula La perfección de Dios en la imperfección humana. Esta enseñanza yo la di a los jóvenes en un servicio distrital que tuvimos, y el Señor ha puesto en mi corazón compartirla con ustedes. Yo no sé el Señor que tiene en esta mañana para nosotros, pero lo único que sé es que lo que Él nos ha de dar va a ser para fortalecernos y para ayudarnos a crecer. Abra su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 12 al 23. Yo voy a leer un versículo y le pido que usted me ayude con el siguiente. Vamos a leerlo antifonalmente. Libro de Jueces está después del libro de Josué, capítulo 3, versículos 12 al 23. Cuando lo tenga, puede decir un amén. La palabra de Dios dice de esta manera: volviendo los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón y el rey de los moabitas 18 años. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Todos. Y salió Ahod al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Y para no seguir extendiendo la lectura, después de esto, Jehová le dio la victoria al pueblo de Israel. Vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro Dios que sea hablándonos en esta mañana. Padre Santo, en este momento nos acercamos delante de tu presencia para pedirte que tú seas tomando el completo control de esta palabra que se ha de predicar en esta mañana. Que no sean mis preceptos, mis ideas, Señor, sino que sea usted utilizando mi boca para instruir palabra de fortaleza, palabra de renovación, palabra, Señor, de desarrollo para su iglesia. Necesitamos, Señor, que por medio de su palabra usted nos ayude a crecer, nos ayude a seguir adelante, ya que los días son malos y el diablo sigue atacando a su iglesia. Pero sabemos, Señor, que usted nos ha traído a este lugar para darnos victoria en su nombre. Todo lo hacemos y lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, dando un fuerte gloria a Dios. Hermano, se puede sentar en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. No sé si en algún momento usted ha tenido la oportunidad de leer el libro de los Jueces, y
Una de las maneras en las cuales podemos describir este libro es que el tema principal del libro de Jueces puede ser descrito como la inconstancia del pueblo de Israel y la gran misericordia de Dios para con ellos. En este momento de la historia, el pueblo de Israel se puede describir como que ellos estaban en un momento de extrema inconstancia. Nosotros tal vez en algún momento de nuestra vida cristiana hemos pasado por situaciones las cuales han traído inconstancia a nuestras vidas. Y de igual manera el pueblo de Israel se encontraba en una relación con Dios bastante fluctuante. Ellos no eran constantes, ellos no le estaban sirviendo a Dios de la manera adecuada, sino que un día le servían y el otro día pecaban. En un tiempo ellos buscaban el perdón, la misericordia, la bondad, buscaban libertad y paz, que sabían que solo su Dios les podía proveer. Pero en otro tiempo ellos volvían a alejarse de la presencia de Dios, buscando ídolos, siguiendo el pecado, la maldad y los placeres que solo les iba a traer destrucción. Por eso es que podemos hablar y podemos distinguir que el pueblo de Israel tal vez era como una montaña rusa en el libro de los Jueces, porque un día estaban arriba buscando la presencia de Dios y el otro día se alejaban detrás de los diferentes ídolos. En el capítulo 3 que acabamos de leer, yo sé que fue una lectura bastante larga, pero poco a poco vamos a poder entender lo que verdaderamente esta escritura nos está diciendo. Y en el capítulo 3 nosotros encontramos el segundo o tercer ciclo de 12 ciclos de pecado y arrepentimiento que se encuentran en el libro de los Jueces. Una vez más, el pueblo había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Habían caído, habían decidido irse por los ídolos. Y la palabra de Dios dice que vino opresión sobre ellos de parte de Eglón, rey de Moab. Así que el pueblo estaba en un momento de tranquilidad, pensando que todo estaba bien, y de repente, por haber hecho lo malo, la palabra de Dios dice que Dios permitió que Eglón y su pueblo tomaran el control de Israel. Así que de ser libres en un momento ellos vinieron a ser esclavos. Y la palabra de Dios nos dice que por razón de la maldad se levantó había dentro del pueblo. Dios permitió que Moab y los hijos de Amón, de Amalek, hirieran al pueblo de Israel. Así que ellos tomaron el control de toda la patria de Israel. Pero la palabra de Dios hace mención, y es muy importante esto, que la primera ciudad la cual tomó control Eglón y Moab fue la ciudad de las palmeras, más conocida o mejor conocida como la ciudad de Jericó. Y esto, hermano, tiene un gran significado, ya que si usted es lector de la palabra, sabe que Jericó fue el primer lugar conquistado después de que el pueblo de Israel cruzó el Jordán y vino a ser el mismo lugar, el cual fue arrebatado de las manos de ellos por Moab y por Eglón el rey. Lo que un día había sido como señal de gran victoria, en la cual el Dios Todopoderoso se manifestó con gran poder, derrumbando aquellos muros que parecían impenetrables, solamente por un grito del pueblo y por las diferentes trompetas que se tocaron en aquel momento. Vino a ser por 18 largos años un recordatorio de que la desobediencia a Dios hizo que todo el pueblo de Moab tomara el control de Israel. Podemos ver que en un momento, por una mala decisión, pueden cambiar todas las circunstancias de nuestras vidas. Y aún así el pueblo de Israel no entendía, sino que miraban la gloria de Dios, experimentaban la liberación que venía de parte del Dios Todopoderoso, y al otro momento volvían a caer. Y en el versículo 15 encontramos que el pueblo de Israel una vez más empezó a clamar al Dios Todopoderoso, empezó a clamar por misericordia para que Jehová levantase a un juez, el cual lo rescatara de la mano de Moab y de Amalek.
para que les pudiese una vez más traer la libertad a ellos. Y la palabra de Dios nos dice que Jehová levantó a un juez llamado Ahod. La Biblia lo describe como un hombre el cual era zurdo. No sé si se dio cuenta de eso. La Biblia especificó que aquel hombre Ahod era zurdo y que venía de la tribu de Israel, y él fue el que Dios escogió para que fuera delante de Eglón y para que le llevara el presente al rey y para que los liberase de la mano de los moabitas. Así que Ahod, un hombre izquierdo, se iba a enfrentar contra Eglón, rey de Moab. Ahora, ¿por qué es significante que la palabra describa a Ahod como un hombre zurdo? Yo creo que en nuestro tiempo es algo muy común que nosotros encontremos gente que escriba con la mano izquierda, o que la mano izquierda sea la mano de más uso. Yo, por ejemplo, soy izquierdo. ¿Cuántos zurdos hay en este lugar? Nada más uno. Tenemos como 2 o 3. Bueno, es algo lo cual ahora en este tiempo se mira como algo común. Pero si nosotros nos volvemos y nos regresamos al tiempo de los jueces, el ser zurdo no era algo común, ya que todo lo que tenía que ver con el pueblo de Israel estaba conectado con un significado espiritual. Y como nosotros sabemos, la mano derecha siempre ha sido asociada con una posición de poder, siempre ha sido asociada con la majestad y el poderío del Dios Todopoderoso, con su omnipotencia, con todo lo que tiene que ver con el poder que hay dentro de Dios. Si nosotros vamos allá al libro de los Salmos, capítulo 89, versículo 13, dice: tu brazo, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Y el Salmo 98, versículo 1 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Así que cuando la palabra de Dios hace referencia de que Jesús está sentado a la diestra de Dios, no está diciendo que hay un trono al lado derecho de Jehová, sino que en Jesús habita todo el poder y la autoridad de parte del Dios Todopoderoso. Nos está hablando acerca del gran poderío que hay en Jesucristo, que en Él es el único en el cual la humanidad puede encontrar salvación. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Así que en Él habita todo el poder y la autoridad del Dios Todopoderoso. Así que cuando le quieran explicar algo diferente, no, usted entienda que en Jesús habita todo el poder y la autoridad, y Él es el único Dios que se manifestó en carne para salvar a una humanidad pecadora. Así que, volviendo a la historia, cuando la Biblia identifica a Ahod, como un hombre zurdo, automáticamente nos está diciendo que en cierto grado él era menos hombre que aquellos que podían usar su mano derecha, pues la mano derecha es señal de grandeza. Algo que yo quiero resaltar es que lo más probable en el tiempo de los jueces, las personas no venían a ser zurdos simplemente porque ellos querían. No era una elección que ellos podían tomar, sino que la razón por la cual muchos venían a ser zurdos era porque tenían algún tipo de discapacidad. Si usted mira la traducción hebrea de este versículo que está hablando acerca de su mano zurda, viene a ser la traducción lisiado o incapacitado de su mano derecha. Así que muchos de los teólogos que han escrito acerca de esta palabra, ellos hablan y dicen que lo más probable era que Ahod no tenía ningún tipo de movimiento en su mano derecha, así que la única opción que él tenía era el utilizar su mano izquierda para todo lo que él necesitaba. En esta mañana yo le quiero decir a la iglesia que si Dios nos ha escogido es con un propósito. Así como Él escogió a Ahod, así como para que Él fuese juez de Israel,
y algo que parecía que fuese ilógico, porque lo que el pueblo de Israel quería era un hombre fuerte, un hombre el cual llegase y peleara contra aquellos hombres y pudiese darle la victoria. Pero Dios decidió escoger a Ahod, un hombre izquierdo que tal vez era incapacitado. Porque, hermanos, lo que para muchos parece una discapacidad, lo cual tal vez tú piensas te descalifica, en las manos de Dios es una poderosa arma para poder vencer al enemigo. Amén. Todos tenemos defectos. Todos tenemos áreas en las cuales verdaderamente miramos que no avanzamos. Y muchas veces nos sentimos descalificados porque en cierta área no estamos creciendo. Pero Dios puede utilizar esa situación o esa debilidad para mostrar su gloria y su poder. Las cosas las cuales nosotros muchas veces percibimos como desventajas, como imperfecciones en nosotros, Dios las ha de tomar para mostrar su poder y su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros en nuestra debilidad vamos a ver el poder y la magnificencia del Dios Todopoderoso, el cual nos ha llamado. Así que Ahod creció con una discapacidad, y lo más probable es que en algún momento tal vez él se sintió que él era menos que aquellos que estaban a su alrededor y tenían todas sus facultades y podían utilizar las dos manos y eran diestros. Lo más probable es que él se sintió menos que aquellos los cuales estaban con él. Tal vez en un momento él pensó a sí mismo que su vida no iba a tener mayor importancia, que él nunca habría de llegar a ser alguien en la vida. Tal vez pensó que lo único que le quedaba a él hacer era sobrevivir. Yo le quiero decir a cada uno de los cuales nos encontramos en este lugar, que Dios nos ha creado con un modelo perfecto, que Dios nos ha creado tal y como Él quiere que nosotros seamos. Dios nos ha creado para esta hora y para este momento, no para que nos quedemos estancados, no para que nos sintamos menos que los demás, sino para que cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, podamos hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Tal vez y en muchas ocasiones nos podemos sentir como que somos una equivocación, como que Dios nos miró y como que Él se equivocó en traernos a este lugar. Pero algo que tiene Dios es que Él no se equivoca. Que si nosotros estamos en esta casa, que si Dios nos ha traído a este servicio, es porque Él tiene un plan grande y maravilloso para cada uno de nosotros. Pero como iglesia tenemos que creer que ese es el propósito de Dios. No eres una equivocación. No eres una equivocación. Dios tiene un plan grande y maravilloso para tu vida. Lo único que tenemos que hacer es entregarnos a Él, y Él nos va a investir para que podamos cumplir el plan de Dios en cada uno de nosotros. Todo lo que nosotros hemos pasado a lo largo de nuestra vida, sea bueno o sea malo, de una manera u otra nos está moldeando y nos ha hecho los hombres y mujeres que somos el día de hoy. Toda experiencia, buena o mala, todo aquello lo cual ha sucedido en nuestras vidas, tal vez todo momento de cambio, todo momento o todo contratiempo, toda recaída, toda pérdida de batalla, toda calamidad, momentos de escasez, momentos de inconstancia, Dios los ha utilizado para de una manera u otra trabajar y moldearnos, y de una manera u otra hacernos los hombres y mujeres que Él quiere que nosotros seamos. Pero nosotros muchas veces no podemos ver el plan de Dios, porque lo único que queremos de Dios son buenos momentos, son bendiciones, son momentos de victoria. Pero Dios nos permite pasar por momentos trágicos, porque aquellos momentos Dios también va a formar nuestra personalidad y nos va a hacer tal vez de tal manera la cual Él quiere que nosotros seamos. Esta es una realidad para cada uno de nosotros.
¿Y sabe por qué Dios permite que nosotros pasemos también por momentos de dolor, por momentos de tristeza, por momentos de catástrofe? Para que nuestra fe en Él, para que nuestro carácter cristiano no simplemente sea formado por emociones, sino de igual manera por experiencias. Todos quisiéramos tener a nuestra familia en este lugar. Amén. Todos quisiéramos tener una estabilidad económica. Todos quisiéramos que toda nuestra vida cristiana fuera una vida de paz y de tranquilidad. Pero no es así. Dios permite que pasemos por momentos difíciles para formar nuestro carácter, para que por medio de ellos nosotros podamos ver la gloria y el poder de Dios manifestarse. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Dios Todopoderoso? Tal vez si tú te miras a ti mismo, hay algo en tu vida lo cual tú percibes como una gran desventaja o como una gran discapacidad. Algo lo cual tú miras y eso automáticamente te detiene para que tú le puedas servir a Dios. Algo en lo cual tú has estado tan enfocado que tu vida espiritual y tu crecimiento cristiano ha sido afectado porque tu enfoque total está en aquella debilidad o aquello lo cual tú miras como una desventaja. Así como en un momento el apóstol Pablo pasó por algo similar. La palabra de Dios nos dice que él se enfocó en aquel aguijón que él tenía en su cuerpo. Y la palabra dice que él rogó 3 veces a Dios que se lo quitara. Pues Pablo percibía y pensaba que aquello lo cual él tenía en su cuerpo le estaba afectando para hacer la voluntad de Dios. Tal vez él miraba aquel aguijón como una discapacidad, la cual lo estaba deteniendo para que pudiese darle a Dios su completo potencial. Pero la palabra de Dios ahí nos dice en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, versículo que hemos leído en muchas ocasiones. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Suena algo ilógico que nosotros como hijos de Dios nos gocemos y nos alegremos porque somos débiles, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos decirle a alguien: tú tienes que estar contento y feliz porque Dios te dio alguna debilidad? Es algo ilógico en el aspecto humano. Pero en lo espiritual, el mismo Dios nos está diciendo: si eres débil, dale gloria a Dios, porque ahí en tu debilidad, ahí es donde tú vas a ver mi gloria. Si tú eres fuerte, tú vas a tomar la gloria, pero si eres débil, tú vas a ver cómo mi poder te ha de levantar y te ha de fortalecer. Así que Jehová le dice a Pablo: hey, no estés contento en las áreas en las cuales tú eres fuerte y poderoso, no. Dame gloria porque también tienes debilidades, porque ahí es donde tú vas a ver mi poder. Y sigue diciendo: para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que si tú tienes una debilidad, eso quiere decir que Dios quiere estar en tu vida. Yo no sé si a alguien le da alegría esto, que Dios no ha llamado a hombres y mujeres perfectas. Dios ha llamado a hombres y mujeres débiles que estén dispuestos a dejarse moldear de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso en esta mañana, si nos encontramos en debilidad, si nos sentimos como que no podemos seguir adelante y hacer nada dentro del campo espiritual, allá en Joel capítulo 3 versículo 10 dice: diga el débil, con fuerza hermano, diga el débil ¿qué? No importa lo que el mundo diga de nosotros, no importa lo que nuestros familiares digan, importa lo que Dios dice y lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Así que si tú eres débil en esta mañana, el Señor te dice: declara que eres fuerte, no por ti mismo, sino por el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Den un aplauso al Dios Todopoderoso en esta mañana. Yo creo que Dios tiene una palabra para cada una de nuestras vidas.
Él nos está pidiendo en esta mañana que dejemos de menospreciarnos a nosotros mismos. Tenemos que aceptar quiénes somos. Y cuando aceptamos quiénes somos, no nos podemos quedar ahí, sino que tenemos que tomar ese paso de fe y venir y humillarnos delante de la presencia de Dios. Porque si aceptamos quiénes somos y no hacemos nada al respecto, no va a cambiar nada en nuestras vidas. Amén. 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 Tiene que haber humillación en nosotros para que Dios pueda hacer algo en nuestras áreas en las cuales nosotros somos débiles. Él quiere que cada uno de nosotros seamos un canal para que el mundo pueda ver su gloria, para que pueda ver el mundo que todavía hay una iglesia la cual se está manteniendo de acuerdo a la palabra de Dios y no a los preceptos humanos. Tú y yo no nos podemos ir en esta vida pensando que somos menos que aquellos que están a nuestro alrededor. Tal vez miramos a alguien y pensamos que él es más de lo que yo soy. Nos menospreciamos a nosotros mismos. Pensamos que no somos lo suficientemente buenos para poder ser usados por Dios y nos enfocamos en nuestras deficiencias, y por eso es que nunca podemos salir del mismo lugar en el cual nosotros nos encontramos. Si piensas de esta manera, que tú no eres nadie, si te menosprecias, te voy a decir algo, es porque verdaderamente tú no conoces al Dios al cual tú le estás sirviendo. Por eso es que te sientes menos que los demás, porque no conoces que cuando Dios te llama, Él te llama con un propósito grande y maravilloso. Cuando tú conoces verdaderamente a tu Dios, tú te vas a dar el valor el cual tú te mereces, no porque seas bueno, sino porque Dios ha tenido misericordia de ti. Den un aplauso a Dios Todopoderoso. Yo creo, hermanos, que si en esta mañana nosotros aceptamos quiénes somos y traemos nuestras cargas y nuestras debilidades, nuestras incapacidades aquí al altar, vamos a ver el poder de Dios por medio de aquellas debilidades las cuales nosotros miramos como algo lo cual no nos permite hacer la voluntad de Dios. Muchos en esta generación piensan que la iglesia no puede prevalecer y no puede caminar de acuerdo a la doctrina bíblica por todo lo que se está mirando allá afuera en el mundo. Tal vez muchos han perdido la esperanza, y por eso es que algunos, los cuales han conocido la verdad, han decidido irse por otras doctrinas más fáciles de seguir, porque lo que está pasando muchas veces alrededor de ellos los ha hecho dudar de la fe, y han decidido irse a otros lugares donde les están predicando un evangelio fácil de seguir. Pero nosotros, como hijos de Dios, no somos llamados, hermanos, a ser guiados por lo que está pasando allá afuera. No somos llamados a ser guiados por lo que dice el hombre. Nosotros somos llamados a ser guiados por la palabra que sale de la boca del Dios Todopoderoso. Yo no sé si alguien lo pueda creer conmigo en esta mañana. Tenemos que ser guiados por la palabra poderosa de Dios. Allá en Primera de Pedro 2:9, cuando Pedro escribe a la iglesia y le dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Acaso esas palabras son solamente para la iglesia primitiva, o todavía nosotros las podemos hacer nuestras? Usted me dice en esta mañana, ¿son para nosotros? El Señor todavía nos habla y nos dice que nosotros somos linaje escogido, que nosotros somos real sacerdocio, que no somos cualquier nación, sino que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta palabra es vigente y todavía se tiene que hacer realidad en nosotros si un día queremos entrar en la patria celestial. Lo bueno de la Biblia es que no tiene fecha de expiración, sino que esas promesas son para nosotros hasta que el Señor venga a recoger su iglesia. Él nos ha llamado, hermano, para esta hora y este momento. Ahora la decisión, si vamos a dejar que Dios trabaje en nuestras vidas, es de cada uno de nosotros. Yo quiero que se voltee con el hermano que está a su lado
y repítale esas palabras. Dile: reconoce y acepta quién eres. Reconoce y acepta quién eres. Una de las razones por las cuales nosotros no crecemos es porque no aceptamos y no reconocemos quiénes somos. No reconocemos nuestra condición presente, y por eso es que nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. En esta mañana yo te quiero decir: llega a ser la mejor versión que tú puedes ser, permitiendo que Dios te moldee por medio de su poderosa palabra, por medio de su Espíritu Santo. Tú, como hijo de Dios, no tienes por qué sentirte intimidado por las habilidades y los dones de los demás. Lo único que tienes que hacer es ponerte en las manos de Dios, aceptar quién eres y dejar que Él trabaje en tu vida. Amén. Algo muy importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer es no solamente aceptar y reconocer quiénes somos, sino también tenemos que aceptar y reconocer quiénes no somos. Y eso es algo lo cual es muchas veces difícil. Podemos reconocer quiénes somos, pero también tenemos que reconocer quiénes somos, quiénes no somos, perdón. Tenemos que esforzarnos y tenemos que tratar de conocer el plan de Dios para nosotros, aquel plan el cual Dios ya ha escrito y ha predestinado para cada una de nuestras vidas. Y yo quiero usar un ejemplo para que usted me entienda mejor lo que le estoy diciendo. Todos conocemos a Juan el Bautista, ¿amén? La palabra de Dios dice que Juan el Bautista tuvo una revelación de quién era él, pero también tuvo una revelación de quién él no era. Y él tal vez en un momento de su vida pudo haber deseado ser como uno, o ser uno de los discípulos de Jesús, tener un papel más importante en el plan de la salvación para el mundo. Él pudo haber deseado estar con el Maestro y escuchar sus palabras, pero ese no era el plan que Dios tenía para Juan el Bautista. Y Juan sabía, entendía y aceptó lo que Dios esperaba de él. Juan aceptó cuál era el propósito por el cual Jehová o Jesús lo había traído sobre la faz de la tierra. Por eso, si quiere abrir su Biblia allá en el libro de Juan capítulo 1, cuando los sacerdotes y los levitas le preguntaron a Juan el Bautista, y escuche bien, le preguntaron: ¿quién eres? Esa fue la pregunta que salió de aquellos hombres que lo estaban cuestionando. Y lo primero que él hizo fue reconocer quién él no era. Lo primero que él dijo: yo no soy el Cristo. Después dijo: yo no soy Elías. Yo no soy uno de los profetas. Y escuche, después de que él entendió y expresó lo que él no era, allá la palabra de Dios en el versículo 23 dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino al Señor. Él entendía que su propósito, que su plan tenía que cumplirse, y él no se podía salir de ese plan. Él entendió quién él era y quién él no era. Muchas veces nosotros no podemos salir adelante porque no entendemos quiénes no somos. Nosotros en la iglesia, Dios no nos ha llamado a competir los unos con los otros, ¿o sí? Esto no es una competencia de quién es el mejor, o quién es el más bueno, o quién es el que más da. Eso no es a lo que Dios nos ha llamado. A lo que Dios nos ha llamado es a complementarnos los unos a los otros, a ayudarnos los unos a los otros, porque todos venimos a ser el cuerpo del Dios Todopoderoso. Así que si tú te sientes como que traes una competencia con alguien, yo te quiero decir en esta mañana que eso no es de Dios. Aquí en la iglesia nos necesitamos los unos a los otros. Del más nuevo al más antiguo, todos somos parte del propósito de Dios y todos somos parte del cuerpo de Cristo.
Cristo. Así que tenemos que aprender a no envidiar lo que alguien tiene, sino a complementarlo con los dones y el propósito por el cual Dios me ha llamado. Amén. Denle un aplauso a Dios Todopoderoso. Aleluya. Cuando nosotros aceptamos nuestro lugar y reconocemos quiénes no somos y también reconocemos quiénes somos y nos humillamos a la presencia de Dios, ahí es cuando todo el plan de Dios va a venir a tomar lugar y vamos a ver crecimiento cuando todos aprendemos a someternos a la voluntad del Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Allá en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 12 dice Pablo hablando a la iglesia de Corintios: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo mismos no son juiciosos. En otras versiones, escucha lo que la palabra de Dios dice. Dice, demuestran que son necios. Y en otra dice, demuestra que no son sabios. Así que no es de sabios el compararse, no es de sabios el tener envidia de un hermano o del otro. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a celebrar las victorias de los demás y no a competir con ellos. Alégrate cuando a alguien Dios lo usa, cuando a alguien Dios lo utiliza para hacer algo grande para la iglesia. Así es como nosotros demostramos que verdaderamente estamos dentro del plan de Dios. Cuando nosotros aceptamos quiénes somos y nos alegramos con las victorias de los demás, nosotros estamos mostrando algo, lo cual necesita un cristiano, lo cual se llama humildad. Así que Pablo, como era humilde, él mismo dice que él rehusó a compararse a los demás. Él sabía su propósito y su plan. Él sabía que alguien más iba a hacer lo mismo, pero él se preocupó por lo que él podía hacer para complementar el plan de Dios en esta tierra. El llamado de los demás nos debe de alegrar, porque somos uno en Cristo. Y yo creo, hermano, que cuando nosotros como hijos de Dios nos damos cuenta que no estamos en una competencia, que no tengo que ser excelente en todo y no tengo que saber todas las cosas, porque hay alguien más el cual va a complementar las áreas en las cuales yo soy débil. Yo creo que para el Hijo de Dios es un sentimiento maravilloso, porque sabemos que no necesitamos ser perfectos, sino que simplemente tenemos que tomar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Qué feo y qué horrible sentir que uno tiene que ser perfecto en todas las áreas para poder hacer la voluntad de Dios. No. Necesitamos aprender nuestro lugar y dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. No tenemos por qué competir con nadie, porque si nos unimos como un cuerpo, nos vamos a edificar los unos a los otros. No nos tenemos que desanimar por lo que no somos, sino ponernos de acuerdo y usar nuestras capacidades para que la voluntad de Dios tome lugar en nuestras vidas. Dios sabía que ahora no podía utilizar el puñal con su mano derecha, porque lo más probable era que él era discapacitado. Pero aún así, dentro de su discapacidad, Dios tenía un papel muy importante para él dentro del propósito el cual él quería que él cumpliese. Si volvemos allá al libro de los Jueces, capítulo 3, la palabra de Dios nos sigue diciendo en los versículos que leímos que Jehová mandó que los israelitas mandaron a Ahod para que llevase el tributo al rey Eglón. Este juez zurdo fue escogido por Dios y empezó a hacer las preparaciones para cumplir el propósito de Dios y ir a destruir a Eglón. Allá en el versículo 16 dice: y había hecho un puñal de 2 filos, el cual era un codo de largo, y lo puso debajo de sus vestidos a su lado derecho.
Así que Ahod ya sabía lo que él tenía que hacer, y él empezó a hacer las preparaciones. Y la palabra de Dios nos sigue diciendo que él llevó el tributo a Eglón. Y si nos ponemos a pensar como fue fácil para Ahod entrar delante de la presencia del rey Eglón, lo más probable, como hablamos antes, es que él era discapacitado. Por eso es que aquellos soldados, los cuales estaban procurando que el rey estuviese bien, no le tomaron mayor importancia a aquel hombre y lo dejaron entrar sin ningún problema. A lo mejor aquellos soldados lo menospreciaron. Así que, de nuevo, lo que parecía una desventaja para Ahod vino a ser una oportunidad la cual Dios le dio. Tal vez muchos nos miran como poca cosa. Tal vez alguien piensa que nosotros nunca vamos a poder hacer nadie en la vida. Pero mire lo que dice allá en 1 Corintios capítulo 1 versículo 27. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Tal vez no éramos nadie, pero cuando venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, Dios nos convierte en real sacerdocio. Dios nos pone en lugares los cuales nosotros no merecemos estar, pero si a Dios le place y es su voluntad, Él nos llevará a donde Él quiere que nosotros estemos. Así que si nosotros somos débiles, démosle gloria a Dios. Si la gente nos menosprecia, démosle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está utilizando aquello para mostrar su poder. Tal vez en esta mañana te crees poca cosa y tal vez sientes que el verdaderamente ser cristiano no es para ti. A lo mejor en el transcurso de ese proceso por el cual Ahod estaba pasando, él tal vez no se sintió con la suficiente capacidad para cumplir el plan el cual Dios le había encomendado. Y podemos deducir eso porque encontramos que cuando Ahod entró en la presencia del rey, la Biblia dice que Ahod le entregó el tributo y él tenía el cuchillo. Él estaba listo para acabar con la vida de Eglón, pero la Biblia dice que algo pasó en aquel momento y Ahod decidió no cumplir con el propósito con el cual Dios lo había llamado a ser juez. La Biblia no nos especifica la razón por la cual Ahod no cumplió el propósito. Tal vez en aquel momento entró miedo a su vida, tal vez no tuvo las agallas suficientes para cumplir el propósito de Dios y él salió de aquel lugar. Tal vez en aquel momento él tuvo cobardía en su vida y tuvo miedo de que si él matara al rey, alguien iba a entrar y iba a acabar con su vida. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado al punto de destruir aquello lo cual nos está deteniendo? Porque cada uno de nosotros tenemos obstáculos en nuestras vidas, los cuales están deteniendo el propósito de Dios en nosotros. Tal vez hemos estado en un momento en el cual ya estamos a punto de destruir aquello lo cual está deteniendo para que nosotros podamos proseguir el plan de Dios en nuestras vidas, pero en un momento de miedo y de temor decidimos no quitar aquello lo cual nos está deteniendo, decidimos dejar aquello quieto y seguir en el mismo lugar en el cual nosotros nos encontramos. Tal vez tenemos temor que aquellas cosas las cuales están enfrente de nosotros vayan a traer más estragos y más problemas, más dificultades a nuestras vidas que nosotros tal vez tenemos miedo de afrontar, y por eso es que dejamos aquellas cosas tranquilas, como que nos acostumbramos a estar en el mismo lugar sabiendo que Dios quiere que nosotros avancemos.
Tal vez en aquel momento cuando estamos luchando contra aquello lo cual nos está deteniendo a hacer el propósito de Dios, no nos sentimos suficientemente capaces. Y hermano, cuando tú no te sientes realmente capaz, es porque no conoces al Dios al cual te ha llamado, porque en tu incapacidad es donde Dios va a mostrar su poder y su gloria. Tal vez pensamos que solo es cuestión de tiempo para volver a caer. Tal vez Ahab dijo, bueno, yo voy, mato a Eglón, pero el pueblo va a volver a caer en unos cuantos meses, en unos cuantos años. Así que ¿cuál es el propósito de que yo dé mi vida? Para que el pueblo pueda tener la libertad y pueda tener la victoria en contra de los moabitas. Hay tantas cosas las cuales muchas veces cruzan en nuestra mente y no nos permiten ver verdaderamente el propósito de Dios en nosotros. Ahora tenía todo para tener la victoria y cumplir el propósito de Dios, pero decidió no hacerlo. Así que en el versículo 18 dice que después de que él entregó el presente, dice la palabra de Dios que él despidió a aquellos los cuales le ayudaron a traer aquel presente a Eglón, y empezó su camino a su hogar. Y de igual manera aquellos los cuales le ayudaron empezaron a ir a sus casas. Él tenía claro en su mente lo que tenía que hacer, pero tuvo temor y no cumplió su propósito. Él sabía lo que el pueblo estaba pasando y todo lo que había sufrido por 18 años de cautiverio, pero aún así él tuvo miedo y no cumplió el propósito de Dios en su vida. En el versículo 19, la Biblia sigue diciendo, y ese es el punto más importante del mensaje, y yo quiero que me ponga atención por unos momentos, que cuando Ahab iba de camino a casa, saliendo de aquel palacio de mirar a Eglón, saliendo de Jericó, y muy cerca había un lugar el cual se llamaba Gilgal. Así que él iba, yo creo, cabizbajo, triste, sabiendo que él no había hecho el propósito de Dios en su vida, pero llegó un momento en el cual él miró enfrente de él, miró aquel lugar el cual se llamaba Gilgal, y algo sucedió en aquel lugar, porque la palabra de Dios dice que cuando Ahab vio los ídolos que estaban en aquel lugar, él decidió regresarse a cumplir el propósito de Dios en su vida. Escuche bien, cuando él llegó a Gilgal, él miró aquellos ídolos y algo ocurrió en su corazón, algo ocurrió en su mente, que él decidió volver y hacer lo que Dios le había mandado a hacer. Cuando yo estaba leyendo esos versículos, yo me pregunté verdaderamente qué fue lo que hizo que Ahab decidiese regresar a Jericó y cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Qué fue lo que pasó en Gilgal que lo movió a él y tuvo un cambio de mentalidad para verdaderamente hacer la voluntad de Dios? ¿Qué fue lo que ocurrió en Gilgal que hizo que él retomara el propósito de Dios en su vida y regresara a matar a Eglón, rey de Moab? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese lugar que lo hizo a él cambiar de opinión y verdaderamente cumplir el propósito que Dios le había dado como juez? Megan. Y es que Gilgal era un lugar el cual tenía un gran significado en la historia del pueblo de Israel. En Gilgal fue el primer lugar donde Josué y el pueblo acamparon después de cruzar el Jordán de una manera sobrenatural. Sabemos que Jehová abrió el Jordán para que el pueblo pudiese pasar. Así que ese fue el primer lugar donde el pueblo de Israel acampó. En Gilgal fue el primer lugar donde el pueblo de Israel celebró la Pascua, cuando pasaron y estaban a punto de entrar a la tierra prometida.
En Gilgal fue el lugar donde Josué escogió a un hombre de cada tribu de Israel para que trajesen una piedra del Jordán sobre sus hombros, para que quedase como señal de que Jehová abrió el Jordán para que pasase el pueblo en seco. Así que Gilgal no era cualquier lugar. Fue en Gilgal donde una nueva generación de israelitas fue circuncidados para poder entrar a la tierra prometida. Así que si nos ponemos a analizar qué era lo que significaba Gilgal para el pueblo de Israel, aquel lugar era un lugar de promesa. Aquel lugar era un lugar de transición. Aquel lugar era un lugar en el cual ellos habían celebrado la victoria que había venido de parte de Dios. Aquel lugar, Gilgal, era un lugar de consagración, porque ahí fue donde el pueblo fue circuncidado para poder entrar a la tierra prometida. No era cualquier lugar, aquella tierra de Gilgal. En aquel lugar fue donde Jehová hizo un pacto con el pueblo de Israel. En aquel lugar había un significado de que ellos verdaderamente le pertenecían a Dios. Y en su camino a casa, Ahod pasa por Gilgal, un lugar que un día fue consagrado a Dios, un lugar en el cual ellos habían visto la mano poderosa de Dios, y Ahod sabía que esa tierra le pertenecía a Dios. Mas ahora, después de que Eglón y los moabitas habían tomado el control de la tierra, ya no existían más aquellas cosas las cuales le pertenecían a la tierra de Gilgal, sino que la palabra de Dios nos dice que aquellos hombres habían puesto ídolos en aquella tierra, una tierra que un día le había pertenecido a Dios. Yo quiero que por un momento nos pongamos de pie. Después de que Ahod miró aquello, él se dio cuenta de que la situación tenía que cambiar. Yo creo que él tuvo celo en su corazón, y la palabra de Dios nos dice, como leímos, que él regresó y le clavó aquella daga a Eglón, y el pueblo de Israel retomó el control de su tierra. Yo quiero que por un momento, hermano, si quiere acompañarme, cierre sus ojos.